Buenas noches, mi nombre es Laura Daniela Rocha Aranguren, estudiante de primer semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Uniminuto. Me encuentro aquí con Javier Ruge, quien tiene un blog donde nos cuenta sus experiencias y su pasión por conocer todo el mundo. ¿Es verdad, no, Javier? Sí, claro, a mí me encanta conocer el mundo y pues para comenzar a relatarles sobre la experiencia, mi pasión comenzó hace unos años en Inglaterra cuando hice un intercambio para estudiar inglés. La pasé muy bien allí, me encantó conocer otras culturas, otro idioma, la gente como pues piensa diferente aquí en Colombia como lo es en Europa, y de ahí empezó mi pasión por viajar, por conocer y por descubrir el mundo. Y me dices que empezó en Inglaterra, ¿y qué fue lo que te hizo decir esto es lo mío, esto es lo que yo quiero? Bueno, cuando comencé, las costumbres que veía que eran totalmente diferentes, el idioma, la forma en la que uno se comunica, la comida, todo fue un conjunto de cosas las cuales me hicieron llevar a pensar, bueno, si aquí en Inglaterra de pronto es de esta manera, en otro país, ¿cómo sería? Inclusive, pues, desde pequeño siempre yo estuve como visualizado a tener esta vida viajera. Y después de estos 6 meses que pasaste en Inglaterra, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue muy extraño porque desde el principio yo siempre tenía mi atlas y me gustaba como mirar las banderas de los países, digamos, trazarme como un objetivo, ¿cierto? Entonces después de Inglaterra el objetivo se me cambió porque pues la cultura de allá fue muy diferente a lo que yo esperaba, aprendí muchísimo y como que abrí mis ojos al mundo. Entonces mi objetivo cambió de pronto en que ya quería conocer Asia, quería conocer Sudamérica, quería conocer Centroamérica, y pues de ahí empecé a trabajar y a crearme pues mis metas. Me dices que aprendiste mucho de esta cultura, ¿qué aprendiste? Bueno, la cultura europea siempre es muy diferente a la colombiana. Siempre lo que yo principalmente digo, Colombia es única en cualquier parte del mundo, sea en comida, sea en costumbres, sea en lo que sea. Y nada, Inglaterra me abrió los ojos en que yo amaba mucho a mi país y que realmente soy muy patriota. En Colombia, tal vez si uno no sale, pues obviamente no ve las diferencias que uno tiene culturalmente contra otros países. En Inglaterra me hizo darme cuenta que realmente yo amo mi camiseta, que es la primera que yo he hecho en mis viajes para cualquier lado. Y nada, que soy orgullosamente pues ser colombiano, y que los estigmas quiero romperlos en todo el mundo porque siempre está estigmatizado el colombiano, a que somos los ladrones, a que somos los narcotraficantes, esto debido a nuestra historia que ya hemos tenido con anterioridad. Entonces una de mis metas, no solamente en Inglaterra, sino a través del mundo, es cambiar esa mentalidad que tiene todo el mundo a través de los colombianos. ¿Y a los lugares a donde has viajado, has dejado esa imagen en ti y en los demás? Sí, claro, absolutamente. Hay muchos países en los cuales de pronto no conocen mucho Colombia, por decir como India. En India la experiencia fue muy diferente y pues estuve 3 meses prácticamente allí y fue totalmente diferente. Allá mucha gente de pronto no conoce dónde queda Colombia, en qué continente está, y eso me reconfortaba más de pronto dar a conocer mi país con mi forma de pensar, con mis actitudes, con todo lo que sabía, y de eso quise ir impregnando la cultura. Me hablas de India y sabemos que en India la religión es muy diferente a la que tenemos acostumbrados aquí en Colombia. Y hay varios dioses. ¿Qué nos cuentas sobre eso? ¿Cómo viviste esto allá? ¿Cómo te sientes sabiendo que acá en Colombia creemos la mayoría en un solo Dios? Sí, pues al principio fue un poco complicado, pues porque la cultura católica y cristiana que se vive aquí en Colombia pues es muy diferente a la cultura de la India. En India, pues como ya se sabe, creen en sus dioses, creen en Shiva, bueno, en diferentes tipos de cosas, hasta de pronto en una vaca, que pues no sé si de pronto la gente sepa, pero en India las vacas son sagradas y que tú no las puedes tocar, no las puedes preparar para comer, lo que generalmente se hace aquí en Colombia. Entonces el choque religioso que se da entre India y Colombia es muy fuerte a raíz de simplemente un animal que es la vaca, que ellos le rindan de pronto tributo a una vaca y pues que tú acá te la estés comiendo en un plato es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezas a chocar con la gente de por qué tú de pronto sí eres capaz de comerte una vaca y ellos no.
Entonces ese choque religioso sí es bastante fuerte, empezando por los dioses, por la comida, por las costumbres que ellos tienen. Todo es muy diferente allí. Entonces de eso aprendes también y aprendes a ser un poco más tolerante. Porque si acá, un ejemplo, en Colombia vivimos peleando que porque usted es católica, que porque yo soy cristiano, que porque usted es de Millonarios, que porque yo soy de Nacional, que porque usted come esto, porque yo no como esto, nos vivimos peleando por eso. Imagínate tú a ir a otro país y de pronto que te digan, no, esto está prohibido, ¿qué haces? Entonces es un poco complicado y el viajar te abre la mente en muchos sentidos, empezando pues por el religioso y más que todo en India. También me comentabas algo de la comida, ¿cómo es la comida allí? Sabemos que en Colombia hay mucha variedad y en India vemos que solo es verduras o cosas muy diferentes a lo que vemos acá. Lo mismo como vemos acá en Vietnam. Vemos muchas frutas en esta foto. Entonces, cuéntanos cómo es allí la alimentación, cómo se vive la diversidad de alimentos. Fíjate que es muy interesante esta apreciación que haces porque India, como pues ya sabemos, está en Asia y Vietnam está en Asia. Son dos países del mismo continente, pero son muy diferentes en la comida, por ejemplo. En India tú no vas a encontrar este tipo de frutos o de comidas que puedes preparar normalmente como en Colombia, que tenemos mucha variedad, gracias a Dios. Pero en Vietnam sí la hay, cosa que en India no hay. Esta foto fue muy graciosa porque de hecho estábamos como en una plaza de mercado donde encuentras todo tipo de frutas, hasta frutas que no hay acá en el continente americano. Y nada, me llamaron la atención empezando pues por la cantidad de diversidad, digamos, de frutas que hay, que empecé a probar una, la otra, la gente muy amable, de hecho pues la expresión de la foto lo dice. Son personas totalmente que te compenetras muy fácil con ellos y que realmente disfrutas de estar con ellos en el momento. Tienen la sangre muy latina, digamos en el sudeste asiático. En India ya es un poco diferente, puede ser del mismo continente, pero ellos son un poco más cerrados en su cultura, tienen, mejor dicho, la prioridad de ellos no es viajar, digamos como en algún momento llegan a ser los europeos, los americanos, los australianos, ellos siempre su prioridad es el matrimonio, entonces del matrimonio no salen hasta, no sé, a las hijas, a los hijos le pueden asignar su propio, el esposo que los papás quieran. Entonces es un poco fuerte porque tú que vengas de la cultura, no sé, liberal que ahora está obteniendo Colombia, a como devolverte en el tiempo en la India es difícil. Son dos países totalmente diferentes en el mismo continente, que es bien interesante para uno acoplarse y ser muy tolerante. Nos das a entender que estos dos países son un poco conservadores culturalmente y socialmente. Entonces sería algo todo lo contrario a Europa, ¿no? Sí. ¿Qué nos podrías contar? Sí, en Europa totalmente la cultura es diferente, es liberal, o sea, no tiene nada que ver con la cultura asiática. De hecho, los asiáticos siempre han sido un poco más reservados. Digamos, en Colombia y en Sudamérica las cosas son un poco más diferentes. ¿Sí? La gente de pronto es un poco más cálida, más simpática, la gente tiende de pronto a ayudarte un poco más, como en algunos países asiáticos que son muy amables. En Europa de pronto no, cada cual anda en su cuento y bueno, de eso se trata viajar, ¿no? De estar aprendiendo uno y de ser muy tolerante con cada cultura y respetar. Yo creo que uno de los principales pilares de lo que uno debe tener al viajar es respetar las culturas. Entonces, yo creo que ese es uno de los aprendizajes que Colombia debe tener y debe traer de otras culturas, y es el respeto por el prójimo. Si tú piensas y crees que ese Dios es el que, no sé, salva tu vida, está muy bien, te lo respeto, puede que no te lo comparta, pero te lo respeto, ¿sí? Podemos dialogar sobre ese tema, sobre un partido de fútbol, sobre, no sé, un gusto, sea gastronómico o el que sea, se puede dialogar. Mientras que aquí en Colombia de pronto estamos un poco más retrasados culturalmente con respecto a otros países, que si no te gusta mi color amarillo y te gusta ese, entonces yo te voy a atacar porque te gusta ese el vino tinto y no el amarillo de mi camiseta. Entonces ese es el primer punto que sí debería relatar, en que deberíamos aprender de otros países. Entonces eso sería lo que traerías a Colombia. Sí. Y como colombiano, ¿qué llevarías a Europa o a alguno de esos países? Bueno, la frase puede ser de cajón y todo, pero el sabor colombiano no se encuentra en ningún lado, ¿sí? Entonces como que nomás la comida que preparamos acá, lo que decías hace un momento,
de tener la variedad de comida y digamos poder, no sé, interactuar con las demás personas es algo que definitivamente llevaría a otro lado para que, no sé, la demás gente sea como más unida y pueda disfrutar más de la vida como los colombianos lo hacemos normalmente. Acá veo en varias imágenes que has viajado a países no muy comunes como lo es Vietnam, India, Camboya. ¿Por qué no irse por lo mismo que se va todo el mundo del sueño americano, de conocer Canadá, Argentina? Bueno, fíjate que, digamos, estos países que he conocido por una u otra razón, como lo que decías, Vietnam, India, inclusive Nepal, Nepal me pareció muy interesante y Sri Lanka, ¿por qué? Porque son dos países tocados, pues, climatológicamente y han sido arrollados, sea por un terremoto, por un tsunami. ¿Y qué pasa con este tipo de culturas y con estas personas, con esta gente que pues sobrevivió a grandes catástrofes? Es que nos enseñan, no sé, una lección de berraquera, porque los colombianos de por sí somos berracos, y la lección de berraquera y de salir adelante es mucha en esos países. Entonces por eso me llamó la atención ir, a ver qué pasaba con esas personas, si seguían teniendo sus mismos, no sé, como sus mismos ideales que desde un principio o antes de que pasara este tipo de catástrofes. Entonces, aparte de viajar, de conocer, de pasarla rico, que pues uno generalmente lo hace, mi legado de estar viajando también es conocer y saber un poco más allá de la gente que está pensando qué puedo aprender de otras culturas y qué puede servir para mi vida, para edificarme y para edificar de pronto a mi país o a las personas que están cerca mío. Pues por eso tengo un blog para poder de pronto, no sé, dar a conocer ese tipo, ese punto de vista que a lo mejor no mucha gente lo tenga y no tiene la oportunidad de pronto de ir hasta tan lejos. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos con qué país te quedas y cuál es tu favorito y por qué. Bueno, es una pregunta que siempre me hacen y es un poco complicada de resolver, porque bueno, Grecia a mí me encantó, a quien no le va a gustar las islas griegas, obviamente a todo el mundo le va a gustar, pero no sé, en cuestión de pronto ya de sentirme mejor espiritualmente, de pronto conmigo mismo y eso, India fue un choque cultural muy difícil, pero es uno de los países que más me ha marcado pues en toda la historia de mi viaje. Igual Vietnam. Vietnam cuando llegué fue la primer país que conocí del sudeste asiático y pues la calidez con la que me recibieron, que pareciera que yo hubiera estado en Colombia, pero en Asia, fue totalmente, o sea, emotivo. Entonces me gustó mucho. Bueno, Javier, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y todo lo que viviste con nosotros. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por este momento compartido. Bueno, gracias a ustedes.